Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer estos vestiditos de Caperucita Roja. Espero que os guste, que me deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos en redes sociales. Y bueno, vamos a empezar con un cuadradito de aproximadamente 28 o 29 centímetros, centímetro más que menos, no importa. Lo doblamos a la mitad y lo volvemos a doblar a la mitad. Aquí lo cogemos con unos alfileres para que no se mueva y vamos a cortar un circulito. Yo hago aquí en el centro aproximadamente 1 centímetro. Arriba en lo que va a ser el centro. Y desde ahí para abajo vamos a ir midiendo pues lo que nos dé la telita. Yo en este caso voy a ponerle unos 13 centímetros. Lo voy a ir señalando desde el punto que hemos dibujado arriba hasta abajo, 13 centímetros, 1 centímetro arriba. Y desde ahí vamos a medir 13 centímetros hacia abajo. Este punto lo cortamos y cortamos por abajo todo. Y entonces ya nos queda el circulito. Este circulito lo vamos a cortar por la mitad. Aquí. Esto va a ser la capita de nuestra Caperucita Roja. Entonces ahora cogemos un cuadradito con estas medidas que yo os dejo aquí, lo doblamos a la mitad. Doblamos así y vamos a cortarle por la parte que va a ir en el cuello. Le cortamos un poquito, pues no sé, desde una esquina a la otra pues cortamos unos 2 centímetros en diagonal y cosemos la parte de detrás. Si luego veis que este gorrito queda demasiado grande, pues lo podéis recortar un poquito más sin ningún problema. Lo recortáis por delante un poquito hasta que le veáis que queda la medida que vosotros os guste. Lo cosemos con un puntito atrás o un puntito normal y ya tendríamos el gorrito. Ahora, para que este gorrito quede a la medida de lo que es, lo probamos. Si nos gusta, yo en este caso creo que le recortaré un poquito de la parte de delante de la carita. Ahora, para que se ajuste a la capita, pues por la parte que va a ir al cuello lo fruncimos un poquito con un hilito y lo dejamos a la medida del escote de la capita. En la capita he señalado el centro con un alfiler y ahí va a ir la costurita que hemos hecho para que quede igual por un lado que por el otro. Entonces lo cogemos así y lo volvemos a coser desde una punta a la otra. Entonces la caperucita, la caperucha nos quedará fruncidita por abajo. Cosemos y lo rematamos bien para que no se deshaga la costura. Ahora cortamos unas tiritas aproximadamente de 1 centímetro de ancho por el largo que más o menos veáis, que podéis hacerle un lacito en el cuello. Yo las medidas son un poquito a ojo, o sea, os doy un poco una idea, pero que sepáis que podéis hacerlas un poquito más largas o un poquito más cortas. Ahora vamos a hacer otro cuadrado de aproximadamente 29 centímetros y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, lo mismo que hemos hecho con la capita. Lo cortamos por donde veamos que nos queda el circulito
así, y en la cinturita pues más o menos 1 centímetro también. Como esto es una tela elástica, pues se adaptará al cuerpecito de la muñeca. Se lo probáis y si veis que necesitáis cortarle un poquito más de la cintura para que le entre bien, pues lo cortáis. En caso de que no sea una tela elástica, pues le hacéis la cintura un poquito más grande y la podéis fruncir un poquito. Y así se la adaptáis al cuerpo de la muñeca. Entonces en este punto pues ya tenemos la faldita hecha también. Esta es la blusita que hicimos en el vídeo anterior. Ahora se lo probamos todo a ver qué tal nos queda. ¿Veis? Es lo que os quería decir, esto que el lacito pues ya un poquito a vuestra elección. Lo podéis hacer más largo, más corto, eso depende de vosotros y vosotras. El largo de la falda también os digo que puede ser más largo, más corto, y el largo de la capita lo mismo. Si la queréis más larga, que la queréis más corta, pues más corta, eso no importa. Entonces aquí he pensado ponerle esta puntillita y ya veis. Ahora vamos a hacer el corpiño. Cogemos un rectángulo que se adapte un poquito a la cintura de la muñeca, pero que le falte un dedito para llegar toda la cintura. Entonces, con una aguja, con un hilo que sea un poquito gordito y 2 agujas, pues lo vais haciendo como cuando os ponéis unas deportivas, los cordones, como van así puestos, pues lo hacéis lo mismo. Con una aguja pasáis para un lado y con la otra aguja pasáis para el otro. Siempre que queden aproximadamente igual de un lado que de otro. Lo de la puntillita de la falda pues es también un poquito opcional. Si os gusta ponérsela y tenéis para ponérsela, se la ponéis. Y si no, pues la dejáis sin puntilla, que no pasa nada. Este hilito que estoy poniendo es un hilo normal que he doblado unas cuantas hebras y le he hecho pues un cordoncito. Así que por el cordón no os preocupéis, que lo podéis hacer perfectamente igual con hilo. Aquí no sé qué me ha pasado, que se ve un poquito borroso el vídeo, pero bueno, creo que lo podréis entender bien. Pasando de un ladito a otro, con una aguja para un lado, con la otra aguja para el otro lado. Una vez que esté, pues sacamos las agujas y se lo vamos a probar al cuerpecito de nuestra muñequita. Esta tela, como es un poquito elástica, la tela que estoy utilizando, pues se adapta bien al cuerpecito de la muñeca. Lo vamos a probar. El pantalón luego se lo quitaré, ¿eh? Cuando vaya a vestirla le quitaré el pantaloncito. Esta es la otra blusita que le hicimos, la blusita de manga larga. Podéis hacer pues la que más os guste, la de manga larga o la de manga corta, o hacer las dos mejor. Yo he hecho las dos porque las dos blusitas me encantan. Ahora
Ahora le haremos un nudito y se lo ajustamos a la cinturita. ¿Veis qué bonito que queda? Así que, amiguitos, mientras que lo vamos viendo esto, pues os vuelvo a decir saluditos a todos mis suscriptores. Y que quien no esté suscrito, pues que se suscriba a mi canal. Visitar mi canal también, que encontraréis muchas cositas, encontraréis patrones, encontraréis vestiditos, ropita para Ken, bueno, muchas cositas. Bueno, pues lo dicho, espero que me deis muchos likes y que lo compartáis con vuestros amigos en las redes sociales. Venga, besitos.